Recordemos que en el modelo de frecuencia-severidad, frecuencia-impacto, lo que se debe hacer es de alguna manera una fusión, una integración de esos dos elementos. Es decir, atomizamos un riesgo en su componente frecuencia, cuántas veces sucede por unidad de tiempo, por mes, por año, y su componente impacto o severidad, el impacto monetario que este tiene. Una vez que tenemos atomizados ambos elementos, tenemos que de alguna manera volverlos a integrar, volverlos a juntar. Y aquí usualmente se comete un error que viene básicamente del mundo del riesgo cualitativo, donde lo que hacemos es que de alguna manera multiplicamos la frecuencia por la severidad. Esa multiplicación de los dos elementos, vamos a darnos cuenta en este ejercicio, no es necesariamente correcta. Es correcta sobre la media, un promedio correcto, pero no genera números correctos hacia los extremos de la distribución resultante producto de la integración frecuencia-severidad. Si esto no se hace de manera correcta, podríamos entonces de alguna manera sobreestimar el tamaño de las colas. Y esto podría tener consecuencias indeseables sobre, por ejemplo, las contingencias probabilísticas. Si fijamos una contingencia probabilística al 80-90% y esta está mal calculada, podríamos de alguna manera estar sobreestimando, asumiendo de más el valor de tales contingencias probabilísticas en riesgos. Vamos a proceder a hacer esto de tres maneras diferentes, tres enfoques de cuantificación para ver cómo es que se hace correctamente. Tenemos aquí una distribución de probabilidad-frecuencia, vamos a articularla con una distribución Poisson con media o lambda de 4. Cuando generamos el gráfico de distribución para esta parte de la frecuencia, vemos la siguiente gráfico probabilístico. Por ejemplo, la moda va a ser 3 o 4, son los eventos más frecuentes, y tenemos eventos, por ejemplo, con 8. Que suceda un 8 va a suceder más o menos en el 3-4% de las veces. Que suceda un 9, un 10 o así sucesivamente hasta el infinito, cada vez tiene menos probabilidad de ocurrencia. Esa es la fórmula de la frecuencia, la distribución Poisson. La distribución típicamente que usamos para impacto o severidad es la log normal. Recordemos que una log normal requiere de dos parámetros, requiere de un mu y un sigma. En este caso hemos hecho una distribución bastante asimétrica, es decir, una distribución donde la media de 100 es inclusive superada por la desviación estándar, su segundo parámetro de 150. Esto tiende a crear una distribución bastante asimétrica. Entonces tenemos cierta asimetría en la frecuencia, cierta asimetría en el impacto. La manera natural, hemos dicho, para resolver esto es por medio de una multiplicación. Entonces yo podría multiplicar acá fundamentalmente la celda E2, la frecuencia, por el impacto, la celda E3. Y ese es mi primer enfoque, hacerlo de una manera multiplicativa. Cuando yo hago esto con un análisis multiplicativo, puede ser que esté errando en las colas. Hagámoslo uno a uno para que vean por qué es que podría haber un efecto aquí nefasto sobre las colas. Como tenemos hasta un infinito número de eventos, pero en la práctica nunca se van a superar más de 12 eventos, ya que su promedio de eventos por unidad de tiempo es tan solo de 4, vamos a usar esto para unos 12 eventos. 12 eventos que van a ser conducidos por la celda E2, que es la que contiene la Poisson, la generadora de frecuencias. Yo puedo crear aquí una función en la celda B11 en donde de manera condicional pregunto que si ese primer evento se da y es menor o igual al número de eventos generados por la Poisson, entonces el evento va efectivamente a darse con un impacto o severidad monetaria articulado por una distribución log normal con media 100 y desviación estándar 150. Eso en el caso que el evento ocurriese. Si el evento no ocurriese, es decir, de manera alternativa, ponemos un 0. Cuando yo copio esta función para los 12 diferentes instancias que tengo, me voy a dar cuenta que dependiendo del número de frecuencias que genero acá, ese va a ser el número de eventos que con una magnitud mayor a 0 se van a generar acá. De forma tal que en cada recálculo estaré generando un número aleatorio distinto de eventos. Eventos que se están viendo en la gráfica que tenemos acá.
Por ejemplo, aquí se están generando 8 eventos con estas magnitudes. Aquí estoy generando esto uno a uno, es decir, por un lado genero la frecuencia, cuántos eventos se están dando, y para cada uno de esos eventos generados genero de manera independiente una log normal distinta. Por eso es que las diferentes magnitudes de este n número de ocurrencias van a ser distintas como se ven en este gráfico. Eso requiere darle muchos F9 para darnos cuenta de que cada uno de esos fenómenos en su impacto va a ser diferente. Ahora sí, sumemos en el riesgo 1 a 1 cada uno de hasta las 12 diferentes alternativas que hay de eventos que se generan en cada iteración. Ahí ya empezamos a ver alguna diferencia que va a ser más notoria, sobre todo cuando el número de eventos de frecuencia de la Poisson genera números aleatorios altos y la log normal, el impacto, también simultáneamente genera números aleatorios altos. En esos casos, la diferencia entre hacer esto por medio multiplicativo y por medio 1 a 1 podría generar diferencias significativas. Si en este momento vamos y corremos esta simulación, digamos, un número de iteraciones suficiente para poder comparar este riesgo multiplicativo con el riesgo 1 a 1, vamos a ver si existe cierta diferencia entre esos números. Y efectivamente, a la hora de sacar un gráfico, después de generar una simulación de unas 10.000 iteraciones, podemos hacer la comparación entre los dos escenarios, el que hicimos multiplicativamente, multiplicando frecuencia por severidad, y el que sacamos 1 a 1, es decir, dejamos generar el número de instancias que nos da la Poisson, y para cada uno de esas instancias, de esos eventos individuales que genera la Poisson, le generamos individualmente diferentes impactos, diferentes severidades monetarias. Luego tomamos todas esas y las sumamos. Cuando hacemos una comparación de las curvas entre ese riesgo multiplicativo y el que sacamos 1 a 1 para las 10.000 iteraciones, obtenemos curvas que son muy similares. De hecho, podemos demostrar que en la media estas van a tender a hacer lo mismo. Es hacia las colas, por ejemplo en el percentil 95, donde por un método y por el otro empiezan a separarse. Ya para el punto máximo, es decir, para aquella iteración en donde se generó el elemento máximo según el método multiplicativo, llegamos a tener valores que son hasta del doble de aquel que sacamos 1 a 1. Cuidado, eso quiere decir que cuando hacemos esto por el proceso multiplicativo, donde asumimos en determinadas instancias probabilísticas que se dan muchos eventos y todos ellos tienen una muy alta magnitud, algunos pocos escenarios tendrán esa característica, estaríamos exagerando la cola, y ese es el problema de hacerlo multiplicativamente. Afortunadamente, el Easy Risk Quantum sobre Excel tiene una función que hace esta función. Esto se llama un proceso convolutivo, es decir, generar frecuencias, una distribución, y para cada una de ellas generar individualmente los impactos o severidades. Hacemos entonces una convolución en donde la frecuencia es el número de elementos según beta, que es de 4 eventos por unidad de tiempo, y luego hacemos la parte de la severidad o impacto con una media de 100 y con una desviación estándar de 150. Esta función convolutiva, esta función única que tiene el software, permitirá hacer esa conjunción de manera automática sin necesidad de tener que ir 1 a 1 a crear estos escenarios. Vamos a ver ahora el resultado, que va a generar números distintos respecto de las curvas que hemos calculado. Una vez finalizada esta segunda simulación, donde lo hicimos con este tercer enfoque de riesgo convolutivo, con la función que tiene el Easy Risk Quantum, podemos volver a hacer ahora la comparación de las tres curvas S. El riesgo por multiplicación, el original, con respecto al riesgo 1 a 1,
con respecto a aquel que se hace con una sola función convolutiva. Cuando sacamos las gráficas nos damos cuenta que esencialmente el riesgo 1 a 1 y el riesgo convolutivo son prácticamente las dos mismas curvas superpuestas. La que queda ligeramente diferente y más prolongada hacia el lado derecho es aquella del riesgo multiplicativo. Como podemos ver, la convergencia se da muy convergentemente en la media, pero ya para un percentil 95 tenemos una diferencia significativa con el método multiplicativo respecto de las otras dos, y ya para el máximo se da un evento básicamente de multiplicación de muchas veces. El riesgo multiplicativo termina generando escenarios muy exagerados en la cola, en el punto máximo. Esa es la razón por la que no podemos multiplicar. Esa es la razón por la que este proceso hay que hacerlos con funciones especiales de convolución. Esta misma función se encuentra disponible en el software en la nube. Definimos una frecuencia, digamos una Poisson con tasa 4, definimos un impacto, en este caso una log normal con media 100 y desviación estándar 150, y el aplicativo nos genera de manera automática esta función convolutiva que adecuadamente ha tratado las frecuencias y los impactos y los ha integrado, los ha convolucionado de una manera correcta. Esta es la manera correcta de integrar de vuelta frecuencia e impacto.